Te abro las puertas al podcast de Ana Labor, copywriter especializada en marketing emocional, formadora, consultora y redactora de textos persuasivos para marcas personales y empresas. Aquí encontrarás entrevistas personales a grandes profesionales y consejos prácticos de copywriting. Ya has descubierto que yo no soy Ana. Ana, te toca a ti. Gracias de todo corazón por estar aquí. Vamos a seguirnos en redes sociales y a compartir todo lo que estás a punto de escuchar. Este podcast quiere inspirar, motivar y enseñar tips que te acompañen en tu día a día. ¡Comenzamos! Hoy he invitado al podcast a Enrique Marrón. Te resumo en pocas palabras su trabajo porque podría estar todo el día contándotelo. Enrique es director de programas, guionista, locutor y creador de contenidos en radio, televisión y el mundo publicitario. Le conocerás por escucharle desde hace 1000 años en Kiss FM. Es la primera vez que hablamos de tú a tú y tengo la sensación de que hay en camino una buena conversación. Hola Enrique, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ana, un placer estar contigo. Con esta conversación que nos va a dar mucha chicha y nos va a gustar a los dos y a todos. Eso es, ¿veis qué voz tiene, verdad? O sea, a mí solamente escucharle pues ya digo... La tengo de aires acondicionados preparadita. Sí, de verdad, ¿te afecta mucho el aire acondicionado del verano? A todos, yo creo que a todos, sí, ¿no? Más que unos. Sí. Pero bueno, bien, es que yo, tal y como está la tarifa de la luz, tengo el aire acondicionado un poco amordazado. Pero tenemos bueno, más de ventiladores últimamente. Eso es, sí. Tiramos más de ventilador y de abanico. Sí, el abanico maravilloso. Que vuelva, Eso. por favor. Sí. A mí ayer se me rompió uno de tanto usarlo. Pues vamos a empezar esta entrevista, que ya sabes que es una entrevista personal, ¿vale? A grandes profesionales. Yo te considero un gran profesional. Te escucho en la radio y cada vez que te he escuchado, no de seguido, la verdad, porque esto de estar en modo crianza me quita las horas que igual o tengo que cambiar horarios, sí. pero es una entrevista que va a hacer un recorrido a toda tu vida, más o menos, ¿vale? Hasta ahora. Así que la primera pregunta es, vamos a empezar por el inicio de tu vida y es, ¿cómo fue tu infancia? Ah, qué miedo. Pensé que me ibas a preguntar cómo fue mi nacimiento. Que fue dramático. Bueno, ahí ya... Dramático. No sé si tú eres consciente del tema. Dramático. ¿Ah, sí? ¿Fue dramático? ¿Por qué? El nacimiento fue dramático. No sé, pero a mí todo me hicieron llorar. Nací llorando, por algo me harían que empecé llorando. Anda. Con lo calentito que se estaba dentro. Ya, pues mi infancia fue una infancia muy normal, en el sentido de que tuvimos los traumas que tenemos todos cuando somos niños, que es una edad muy traumática, a pesar de que todo el mundo la ensalza como una de las edades más brillantes. Las depresiones más grandes posiblemente las cojamos también, vamos a decir también, en la infancia. Yo no llegué deprimido, pero bueno, era un tipo bastante introvertido, no demasiado entendido, porque empecé a vivir mis primeros días en un pueblecito pequeñito, en un lugar donde todo lo que a mí me empezaba ya a palpitar en el corazón estaba lejos, y la única escapatoria era pues los libros, la televisión y la radio. Sobre todo la radio, ¿no? Que estaba siempre más a mano, que había más variedad, que, en fin, era algo que podías escuchar en las escaleras del patio que iban hacia el piso de mi abuelo, las noches de verano. ¿De dónde eres, Enrique? Yo soy de Aciuchal, un pueblecito que está al lado de Almendralejo, que lo digo siempre porque Almendralejo sonará mucho más. Sí. En Badajoz, pues justo al lado, a 10 kilómetros está Aciuchal. Y bueno, pues yo nací en Mérida, pero me crié en Aciuchal y bueno, toda mi vida después estuvo más ligada a Almendralejo por razones profesionales y personales, y después la primera parte de mi vida, un pequeño cuarto de mi vida, y luego ya el resto en Madrid. Pero bueno, yo empecé así, yo empecé siendo un poco una persona difícil de entender. No voy a decir que estaba apartado, porque yo tenía mis amigos, pero sí un chico que sabía y soñaba que ese no era mi lugar, con todos mis respetos hacia ese lugar y esas gentes que yo las quiero mucho y me parecen fantásticas, pero que yo necesitaba saltar y que tenía que haber en algún tren y tal. Y literalmente yo soñaba con eso, soñaba de verdad, soñaba con ser, no quizás lo que yo soy ahora, porque, pues yo qué sé, como uno sueña, cuando uno sueña lo grande. Yo que sé, quería ser director de cine, quería ser actor de cine, me gustaba mucho lo visual, más que
curiosamente, más que lo sonoro. Pero bueno, así empezó todo. Y ya está. Si te refieres a mi infancia, te puedo decir que jugaba como todos los niños y hacía lo de todos los niños, pero ya miraba yo que mi creatividad y mi imaginación iban no solo orientándome hacia un entretenimiento puro y duro, sino a una capacidad que yo tenía para crear historias, para contarlas, para narrarlas, no sé. Todo lo que tenía que ver con eso era lo que más a mí me llamaba la atención cuando era chico. ¿Cuántos Por todo lo hermanos demás, ¿Cuántos somos hermanos dos. sois? Somos dos. Yo soy el mayor del otro, mayor que mi otro hermano, Antonio. Y muy bien, la verdad es que tengo que decirlo, y lo he dicho siempre, mi mejor amigo es mi hermano. Es que no hay... Qué bien. Tengo una suerte maravillosa de tener como hermano una persona como esa, porque vamos, fantástico. Si yo fuera mujer y no fuera mi hermano, yo seguramente le tiraría los trastos a mi hermano. Es un fuera de serie, un crack. Y nada, pues familia que nos tuvimos que separar por esto del trabajo, pero nos llevamos muy bien y suelo visitar a la familia muy de vez en cuando porque es necesario, ¿no? Pero bueno, eso fue. Y ya, si me sigues si me sigues preguntando ya, tirando un poco de cómo fue el paso, no sé si va a ser la siguiente pregunta. O si tienes Tú otra cuenta, pregunta. yo después ya voy modificando, pasa nada. Yo, si quieres, voy contando poco a poco para que tú edites más fácilmente. No te preocupes. Y o sea, luego... no te preocupes. Pausas. Mi manera de editar es muy personal. O sea, Te conozco el tema de cuando mucho. uno empieza a alargar, ya ve por dónde le corto que parezca natural. Claro, no te preocupes porque esto no edito, ¿eh? O sea, sí. esto que va salido ahora no lo voy a editar. Sí, pero tengo curiosidad por saber cuál era la siguiente pregunta. Vale, la siguiente pregunta es: ¿cuáles han sido los mayores retos que has tenido que superar hasta ahora? Sí, mejor así, mejor que vayamos con tu orden, que no por el mío, porque yo es que me desboco. Vale. Yo empiezo a hablar y yo no tengo, me tienen que parar. Non-stop. Mis retos, ¿no? Sí, los mayores retos que has tenido que superar, o sea, cuando piensas ahora, ¿no? Ves tu vida para atrás, ¿no? Y dices, ostras, y piensas en esos retos que has tenido que superar, que pueden ser de muchos tipos. Puede haber, el otro día en una entrevista que hice, me dijeron un reto que era muy sorprendente, porque no parecía un reto, pero sí que era un reto en el fondo. Entonces, esas cosas que tú has tenido que superar. Superar. Sí. Claro, en lo profesional no. Y ahora te lo explicaré. En lo profesional no. Y te puede sorprender que no tenga ningún reto en lo profesional. En lo personal sí. Lo que pasa es que en lo personal no te lo voy a contar, pero sí, evidentemente he tenido retos. Uy, pues entonces personal, esa entrevista no tiene sentido, Enrique. Miedos que he tenido que superar. Claro, vale. Claro. Ese tipo de historias, pero lo profesional me ha ayudado a lo personal, quiero decir. ¿Tenías miedo a hablar en público? Perdona, yo te voy a ir cortando porque sé que es... No, yo nací... ¿No has tenido nunca miedo a hablar en público? Yo nací y yo le dije a la matrona y le dije, ¿qué pasa aquí? Os voy a contar mi historia, yo estoy aquí dentro, de pronto me sacáis. Y empecé ya a decir lo que pensaba. Vale. No tengo ningún... Yo pensaba que tenía miedos, ¿no? Todo el mundo tiene miedos y los tengo todavía y los tendré siempre y todos nos moriremos con nuestros miedos, con muchos de ellos, ¿no? Pero algunos de ellos se referían a la relación con los demás. Yo cuando pensaba en la radio, cuando era pequeño, era porque pensaba que nadie me escuchaba, que nadie quería saber lo que yo... Nadie me prestaba atención. Y yo pensé, algún día tendré que trabajar en un lugar donde la gente me preste atención, porque yo tengo algo que decir. Y la gente querrá saber lo que digo y la gente a lo mejor está en sintonía con lo que digo y eso me gustaba a mí, pero no lo conseguía cuando era pequeño. A lo mejor esa fue una de las cosas por las que me palpitaba el corazón cuando escuchaba la radio. Yo me sentía un locutor más que hablaba y la gente escuchaba, o escuchaba a la gente y luego replicaba, ¿no? A través de las ondas. Sí. Entonces, quizás ese fue un miedo reto que lo superé porque me llevó lo profesional, me llevó la historia. Yo me dejé llevar por una historia, una oportunidad que me dieron, que yo me agarré a ella, me subí a ese tren y me di cuenta en ese tren que yo tenía más valores y valía para más, tenía más virtudes de las que yo pensaba, que aquel tipo apocado tenía muchas más cosas que decir y tenía unas capacidades latentes increíbles, bueno, increíbles, para mí lo eran, al menos al principio, y que me dieron mucha fuerza, ¿no? ¿Cuál fue esa primera oportunidad? Descríbemela un poco. Bueno, la primera oportunidad fue que yo estaba... La primera de todas fue que, a ver... Yo me imagino que toda la gente a la que has entrevistado tienen ese encadenamiento de episodios curiosos que te hacen llevar a un lado y
y no sabes muy bien cómo, ya has llegado allí. Hay dos tipos de historia, ¿no? El que se focaliza un objetivo y busca ese objetivo y lo lucha que no digo que no sea mi caso, pero mi caso es que el destino, por alguna u otra razón, me ha ido poniendo las losetas en el río para que yo lo cruce, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Porque claro, a mí me gustaba mucho la radio. De pequeño yo estaba haciendo siempre los juegos de radio que se hacen con el radiocassette, grabando al locutor, lo que quitas la voz al locutor te pones la tuya y en fin, maravilloso. Pero era un juego. Yo soñaba y jugaba. No tenía ninguna perspectiva más allá de eso, porque para mí la perspectiva laboral era oficinista, administrativo, cositas de estas. No hacía otra cosa. Pero ¿qué pasa? Que gané un concurso de dibujo de carnaval para Almendralejo. Un concurso para hacer el cartel del carnaval, ¿vale? A mí me gusta mucho dibujar, aún me gustaba, ahora ya no tanto, pero me gustaba mucho. Y gané ese concurso y me hicieron entrevistas en la radio por teléfono. Claro. Entonces yo ya dije, Tate, a pesar de que estaba muy nervioso, estaba muy gangoso, que no se me entendía nada, porque fue mi primera intervención en radio, en el teléfono, yo sentado en el sofá de mi casa de mi madre y de mis padres, yo estaba muy... Yo aproveché y al final de la entrevista, off the record, le dije a la chica, Julia... se va a enfadar conmigo cuando se escucha esto. Julia Sánchez. Me dijo, bueno, pues ya está, no sé qué. Y yo le pregunté, ¿no tenéis ahí un programa para poder colaborar? ¿Algún programa que tengáis? Era una emisora local. ¿Cuántos años tenías, Enrique? ¿Cuántos años tenías? Pues eso fue en el 94, yo tenía 24 años. O sea, que hay muchos compañeros que han empezado ya con 20 años en la radio. Yo empecé con 24 con una entrevista y después ya me dijeron, sí, vente a un programa de colaboradores donde hay gente joven que opina sobre temas generales, los jueves por la noche, y yo empecé así. Y entonces me metí en esa radio pequeñita, que no es tan pequeña porque es para todo Almendralejo y para toda la comarca de Tierra de Barros. Bueno, está bien, además tenía cierta fama, una radio local. Y en esa radio me di la cabeza así, luego ya hice imitaciones, me salió a hacer imitaciones de Felipe González y todo eso en un programa, luego me dieron para hacer guiones, luego ya empecé a presentar informativos, luego me dieron para hacer deportivos, para meterme en todos los araos, aprendí todo lo que quería aprender sobre la radio, lo aprendí ahí, aprendí a caerme de la bici, a que me dieran broncas un día sí, otro no, pero broncas terribles. Y nada, y luego una cosa surgió de la otra, mandé una carta a Madrid. A partir de ahí envié una carta a Madrid manuscrita a un señor llamado Cholo Hurtado, que trabajaba entonces, era profesor de la universidad aquí en Madrid y además era colaborador de Onda Mini, que era una emisora de radio para niños independiente, no pertenecía entonces a ningún grupo grande y era local, solo para Madrid, y proponían un presentador para el programa de la mañana. Y yo, ni corto ni perezoso, envío la carta y ¿quieres tú que llega el segundo tren, la segunda oportunidad, el día de los Santos Inocentes? Además, me llama un señor, me dice, oiga, que hemos decidido que te vengas a Madrid, tacatá. Y yo, pues como si me hubiese llamado Alfred Hitchcock para hacer una película en los años 50, fantástico. Se me abrieron los chakras y dije, esta es la oportunidad de mi vida. Y cambió mi vida porque cambió todo, cambió mi perspectiva de ver las cosas, cambió mi capacidad de enfrentarme a las cosas, cambió la capacidad de soñar, cambió mi actitud en todos los sentidos y sobre todo me abrió los ojos. Porque diciendo, entonces trabajabas en la otra radio. Yo trabajaba en esa pequeña emisora por 4 duros. Eso te iba a decir, o sea, vivías de eso, de esa radio. Ni siquiera vivía, mal vivía, es que era un sueldo muy bajito. Claro, era un sueldo bajito, en lo que podía pagar el compañero que tenía la radio, que tampoco podía pagar demasiado, ¿no? A los compañeros. Pero yo estaba disfrutando de esa radio. Lo que yo no me esperaba es que ese brindis que hice ahí al viento, a ver si... Eso iba a llegar a algún sitio, llegó al puerto, la botella llegó a la orilla, sí. Abrió quien la tenía que haber abierto la botella y me llamó. Y aquello fue esto que te dice la vida, chico, para allá. Eso es. Así que me vine a Madrid. ¿Y cómo fue esa salida del pueblo? O sea, ¿cómo cogieron tus padres? O sea, yo a veces cuando me dicen, porque sí que ha salido alguna vez, en las entrevistas de este podcast no te creas, porque el otro día lo estaba pensando, revisando, ¿no? Y escuchando porque esta es la temporada 2, y son entrevistas, porque las he hecho mucho más personales, y de verdad hay una variedad de vidas contadas. O sea, es como, ¿tú te acuerdas del programa Vidas Contadas, Radio 5? Sí, sí. ¿No? Pues es así más o menos, o sea, son
son muy variadas. O sea, el tipo de vidas, el tipo de retos, el tipo de... Yo pensé que iba a ser también todo un poco paralelo, pero justo lo que estás contando tú es otra cosa totalmente distinta. Quiero No, decir, pero porque, a ver, es que esto es una cosa, porque yo como trabajé también con eso en La Noche Encendida en Kiss FM, claro, trabajé con testimonios, con personas que me mandaban cartas, que yo pensé que tenía que hacer una selección tremenda y tirar un montón de cartas. No tuve que tirar ninguna. O sea, lo gracioso es que todas las historias que enviaba la gente, todas tenían chicha. claro. O sea, todas tenían, evidentemente estaban escritas en un nivel muy coloquial, como ellos escriben, como escribimos todos, ¿no? Y yo para la radio tenía que, pues bueno, darles un entorno más dramático, no dramático, pero es un entorno más guionizado, ¿no? Para que entrara mejor a través de las ondas y se contaran mejor, ¿no? Pero eran maravillosas, unas más que otras. Eso es, Eran pues algunas, eso mismo me algunas pasa eran muy aquí. sencillas, pero no por ser sencillas eran menos interesantes, ¿sabes? Pero lo gracioso de todo es que era difícil que se parecieran unas a otras. Al principio sí, pero después el desarrollo y el desenlace y el final era propio de una película. Te lo digo en serio. Sí. Y te hace una serie en HBO fantástica. Claro, eso claro, es. Entonces eso es. Yo imagino Oye, que entonces, lo mío espérate. Te vas a Madrid y le vas donde tus padres y les dices, papá, mamá, que me voy a Madrid. Lo que pasa es que con mis padres yo había cortado ya antes, porque yo me había decidido emanciparme con 20 años, 4 años antes de que esto pasara. Yo me dije, adiós muy buenas, que me voy. Que es que Y ahí fue, digamos, la parte de desencuentro y de eso es. que no fue fácil, ¿vale? Que hubo una pequeña ¿Cómo guerrilla. lo viviste? ¿Cómo lo viviste tú eso cuando... muy bien, yo intensamente, de repente... yo como un hippie, yo genial. Genial. Vale. Yo genial, sí. Quizás eran otros tiempos, no lo sé. Ahora es más difícil, quizás no lo sé. Pero yo genial, no lo hice solo, lo hice en compañía y bueno, salió bien en el sentido de que aquello que yo quería hacer, que era pasar de una pantalla a otra del juego, ya lo había conseguido. Bueno, pues ahora, a partir de ahora, para adelante. Y la segunda parte fue irme a Madrid, pero sí, lo acogieron muy bien. La verdad es que lo acogieron con fuerza a todo el mundo. La verdad es que nadie dijo nada, al contrario, todo el mundo me animó. Que se va a Madrid, bien, que se va a la capital. Fantástico, se va a la capital, que va a ser una cosa. La capital. Claro, es raro. A lo mejor si le hablas a un compañero de catalán, en Cataluña es la escuela de radio, la cultura de radio, radio, de teatro, de cine, es muy normal. Que la gente se venga, se vaya, vuelve a Barcelona, hay una escuela en Barcelona. En un pueblecito pequeñito de 5.000 habitantes, en el corazón de la provincia de Badajoz, rodeado de vid y de olivos, y solo se habla de agricultura y que se habla de cualquier otra cosa, es muy difícil, ¿no? Que digas, me voy a hacer radio a Madrid. Es muy raro, ¿no? Pero pues no bueno, iba a llover mañana, la conversación era, no iba a llover mañana y tú, mañana me voy a Madrid, perdón. Lloverá en Madrid, ¿no? Madrid. Sí. Y nada, pues imagínate, ¿no? La chica con la que estaba entonces me animó mucho, fueron momentos muy bonitos y bueno, de mucha fuerza. La verdad es que yo lo recuerdo aquello como mucha fuerza. No me ponía malo, no dormía nada, como un niño chico. ¿Sabes los niños chicos cuando no quieren comer y no quieren dormir porque lo que quieren es jugar? Pues yo estaba así. Lo vivo. Tenía 24 años. También considero que era una edad... sabía que había otros más jóvenes que ya estaban haciendo lo que yo quería hacer ya, pero era la edad, era el momento de empezar. Y bueno, a partir de ahí, pues eso, empecé en Onda Mini y luego ya es otra historia. ¿Qué otros retos has tenido que superar a nivel personal ahí, desde Onda Mini? Desde ese, ¿qué otros retos? Es que claro, lo que considero retos, que yo no sé tú a lo que consideras retos. Retos da igual, es que por eso te digo, yo cuando digo reto, y a mí en esto la gente me ha sorprendido, yo llamo reto a cualquier barrera que uno diga, esto, ¿sabes? Hay gente que ha hablado, te digo la verdad, gente que ha hablado de crisis económicas. No quiero pecar de... ¿De qué? De vanidoso, para nada, ¿eh? No. Pero es que no pecas de vanidoso, pecas de ser tú. Lo digo porque si nos referimos a reto, el decir, miro esa montaña o veo esa emisora de radio y qué difícil, nunca lo he dicho. Nunca lo he dicho. Quiero decir, yo voy a subir. No, a veces un reto no es eso. A veces el reto es, tuve que hacer una mudanza y pensé que jamás en la vida iba a hacerlo así. O el otro día, por ejemplo, hace un tiempo en una entrevista era una situación que había vivido que nunca pensó que iba a vivir. Y era una situación, la verdad es que bastante dramática. Y dice, yo jamás pensé que esto me iba a pasar a mí. Bueno, en ese sentido sí. En ese sentido sí.
Si te refieres a momentos en la vida en los que uno, que le vienen, y nos vienen siempre, en los que uno no sabe cómo va a salir de aquello Eso. y sale, sí. En ese sentido, sí, quiero decir. Yo no me he puesto nunca retos en el sentido de mi reto va a ser llegar ahí porque es muy difícil y lo voy a conseguir. No, si he querido hacer algo, lo he intentado, si no me ha salido, tampoco no me ha pasado nada, me he ido a otra cosa. Pero lo que sí te digo es que más que retos han sido ilusiones. Cuando he conseguido algo bueno, cuando he conseguido pasar a otro nivel, siempre ha sido a través de una ilusión, de un voy a conseguirlo, de un yo soy capaz de hacer esto. Y lo soy capaz de hacer bien, además. A lo mejor no seré el mejor, pero seré uno de los mejores si me pongo con ello, ¿no? Claro. Y a lo mejor uno no consigue ni la mitad de lo que uno pretende, pero con ese corazón y con ese ímpetu, desde luego vas a conseguir más cosas. Y yo nunca he dicho, mira, yo recuerdo, por ejemplo, yo cuando fui a Madrid, la primera vez que vine, una vez que ya te dije lo que pasó, que yo me vine la primera vez con mi maleta, Honda Mini, me fui a vivir a casa de una señora, con su madre y con su hijo, en la habitación de esa señora. Ella no estaba, evidentemente, me dejó la habitación a mí. Entonces, yo tenía 4 duros entonces, pero con los 4 duros que tenía me puse a estudiar doblaje. Y me fui a la escuela de doblaje que me habían dicho, y era verdad, era la mejor, la de Salvador Arias, que era el pionero del doblaje aquí en Madrid, que desgraciadamente murió hace unos años, y que precisamente pasé por donde estaba su escuela hace unos meses. Me dio mucha pena de que ya ahí no hay eso, hay una ferretería, no sé qué hay. Me dio mucha tristeza porque recordé aquellos tiempos. Bien, yo cada vez que tenía que salir de casa, entonces yo vivía en Arturo Soria, tenía que bajar por la Avenida de la Paz, tenía que coger el metro y desde ahí veía el rascacielos de Orense, el de Torre Picasso, ¿vale? Sí. La Torre Picasso se veía siempre, todos los días veía la Torre Picasso, todos los días. Y para mí la Torre Picasso era como lo más, porque yo sabía que ahí estaban ahí los 40 principales televisión, estaba Canal Plus, estaban todos estos, ¿no? Que yo los veía como el sumo, lo más moderno de televisión y de radio. Y yo me decía todos los días, y esto no es tontería, es que de verdad, yo voy a llegar ahí. Yo voy a estar en ese edificio. Todos los días cuando iba a hacer doblaje. Yo tenía esa cosa dentro de... Ya no tengo tanto eso, desgraciadamente, pero yo cada día tenía un montón de símbolos donde agarrarme y eran símbolos de apoyo para poder subir la pared, ¿no? Pero eran apoyos de contentura. Terminé entrando en ese edificio al final. Terminé entrando en ese edificio. ¿Qué año era ese? Perdóname. Perdona que te voy a cortar porque si no, no veo que sí, porque si no, no paro. No tengo aire, pero no pasa nada. Es muy divertido esto. Pero, ¿qué año era ese? Pues eso fue en el 96. Vale, te voy a contar ¿Puedo contarte una cosa yo? Sí, claro. ¿Puedo hacerte una confesión? Sí. Yo llegué a Madrid en el 95, con 17 años. Ajá. Y vivía en Arturo Soria. Y desde mi casa veía la Torre Picasso y las Torres Kío. Yo soy de San Sebastián, ¿vale? Sí. Soy vasca. Y que se acaban de inaugurar las Torres Kío. ¿Te acuerdas que hacían una cruz en el aire por las noches? Sí. Unos focos que había para arriba. Bien, entonces yo llegaba ahí, miraba por la ventana desde mi casa, en la calle era Pablo... No me acuerdo ahora. Pablo no sé qué, estaba al lado de una universidad. Y entonces miraba por la ventana y decía, ostras, tío, a mí no me habían contado esto, ¿sabes? O sea, estábamos en la misma calle casi en el mismo año, porque estuve 95-96 ahí, y veíamos la Torre Picasso los dos y a mí me impresionaba mogollón la Torre Picasso y decía, y yo me iba por las tardes, alguna tarde salía de la facultad y me iba a la plaza que hay delante de la Torre Picasso. Sí, una plaza a estar grande. ahí, a estar ahí. Imagínate. A imbuirte de... Sí, a contagiarme de Madrid. A porque yo me fui de casa también, pues joven y por otros motivos. Y imagínate. Entonces yo me iba allá a la Torre Picasso. Cuando he dicho eso, ¿Llegaste a entrar alguna vez en el edificio? No pude, no me dejaron. ¿A trabajar? No. Yo llegué a entrar porque tampoco no era mi esto, porque yo me dedicaba entonces a educación, pero me impresionó. O sea, para mí la Torre Picasso era como hay otras cosas en la vida que se pueden conseguir. O sea, ¿sabes? Claro. Era como eso de... Por eso te he dicho lo de mañana, ¿qué tiempo va a hacer? ¿No? Esas conversaciones que dices, ¿dónde estamos llegando con esto? O sea, hay momentos en los que no pasa nada, pero hay otros que dices, no podemos tener esta conversación toda la vida, ¿sabes? Claro. Entonces, para mí era como, iba allí, me sentaba a ver a los ejecutivos, los que salían de Windsor, o sea, todo ese cruce que hay ahí, ¿no?
a ver a los Sí. de Caja Madrid de ese momento, a todos estos, y me quedaba ahí sentada, me llevaba un sándwich o lo que fuera, me sentaba ahí a estudiar, bueno, porque ¿sabes? Trabajaba y estudiaba, y a ver a la gente y a decir, ostras, ¿qué vidas tendrá esta gente? Y esta gente en algún momento ha dicho, doy un cambio, ¿sabes? Y yo con 17 años me iba ahí, me sentaba, 18 ya. Pero tú eres muy jovencita, claro. Yo Sí, soy lo 17 que años, soy. fíjate. Pues al final entré en la Torre Picasso. Lo ¿Cómo fue la conseguí. primera vez? ¿Cómo fue la primera vez? Duró 15 minutos. ¿Por qué? Entré y salí. Un casting para 40 Televisión. Me dijeron, venga usted, póngase adelante, dé una vuelta, váyase, adiós, ya le llamaremos. Y eso fue mi experiencia maravillosa en Torre Picasso. ¿Y ya? Ya está, no pasó nada más, eso fue. Lo que pasa que para entonces yo ya estaba trabajando en 40 principales. Yo ya había conseguido lo que quería. Claro. Entonces yo simplemente, aquello fue, pues, oye, ¿tú te quieres presentar al casting? Yo sabía que no valdría, a pesar de que soy enormemente atractivo, pero no, me dijeron que no. Me dijeron, no. No tienes abuela, mira, ¿verdad? tú sigue con tu radio, tus cosas. Pues yo estaba muy bien en 40 principales y digo, bueno, pero mira, por probar. Lo que pasa es que cuando salí del casting, me acordé, dije, Ana, pero espérate, pero si yo soñaba con entrar en este edificio. Ande, tate, pues lo he conseguido. Oh. Claro. Y nada, me fui a tomar una cervecita para celebrarlo. Eso Así es. que feliz. Tenemos que volver a conseguir entrar los dos a la Torre Picasso. Claro. ¿Sabes? Pero luego retos, de lo que tú dices, retos. Sí. Los retos son atravesar momentos en los que me quedé en paro, que no hacía radio, que tuve que hacer oposiciones. Tuve. Es como si aquello fuera lo peor. No, me puse a hacer oposiciones porque no tenía otro remedio y quería salir por algún lado. Momentos en los que yo pensé en irme de Madrid, porque necesitaba irme de Madrid, me puse a hacer oposiciones de celador en Los Santos de Maimona, en Extremadura, un pueblecito pequeño. De agente de justicia, agente judicial también para Mérida, para volver. Porque yo consideraba que hubo un momento de inflexión donde yo, bueno, de inflexión no, más o menos de hundimiento, donde yo dije, mira, no, esto no puede seguir. Y estuve a punto pues eso, de salir de todo este camino. Lo gracioso fue que durante ese tiempo, ¿tú sabes, tú has hecho oposiciones? No. ¿Has opositado alguna vez? He acompañado a muchos opositores y opositoras. Por eso no he hecho oposiciones. Opositar es el mejor momento para pensar en otra cosa, salvo en los estudios. O sea, cuando estás cuando estás estudiando, intentas no. Es cuando te vienen todos los sueños. ¿Qué podrías hacer si no estuvieses haciendo eso? Sobrevienen de pronto, y esto muchos estudiantes me lo han dicho, y es verdad, como un calentamiento sexual muy extraño, te lo digo en serio. Cuando uno está estudiando y tiene una cierta edad, a uno le vienen ganas de hacer otras cosas precisamente que no tienen nada que ver con eso. Sí. Y yo soñaba con programas de radio. Y yo me imaginaba en mi cabeza programas de radio nocturnos que yo presentara con ciertas secciones. Durante el tiempo que yo estuve opositando. Esto no es ninguna broma. Esto es verdad que yo decía, yo haría un programa así. Y cogía mi lápiz y empezaba a hacer las secciones del programa. Serían así. Ocurrió que yo no conseguí las oposiciones, por poco, hay que decirlo, pero ocurrió que muchos años después, en el 2011, pues presentaría un programa de radio exactamente igual de los que yo había soñado cuando estaba opositando, que es La Noche Encendida, que para mí fue mi mejor programa que yo haya presentado nunca en XFM. Entonces, bueno, ¿qué quieres que te diga? Sí, superé ese reto. Superé el reto de no hundirme, superé el reto de... A veces, incluso si hubiese aprobado las oposiciones y hubiese estado felizmente trabajando, también hubiese superado el reto. Porque eso también es digno, me hubiera dado de comer y ahora mismo estaríamos hablando de eso y no de la radio y no hubiera pasado absolutamente nada. Solo que el destino me dijo, no vas a aprobar, chico, y te van a llamar de Kiss para trabajar de fin de semana. Yo he acompañado a opositores que me han dicho, te voy a decir, por esto me ha pasado durante mucho tiempo, voy a estar en esa habitación, tengo que estudiar tanto tiempo, tantos tal, y yo trabajaba cerca, ven a verme cada cierto tiempo y dame un golpe porque tengo que seguir estudiando. Y me contaban todo eso. Dices que ahora, mirad, me he hecho, y digo, mira, haz un cuaderno de tus, bueno, era como de lo que querían ser, yo decía, de mayor, ahora de mayor, tío. Entonces era como todas esas cosas, todas estas historias. Entonces yo era como la señorita Rottenmeier ahí un poco, para que se centraran y aprobaran, porque es que si no era un rollazo, ¿sabes? Dices, o sea que tú eres la razón de que muchas de esas personas hayan superado eso y ahora estén felizmente con su sueldo y con su trabajo.
Pues de algunos sí, siempre. de alguno y de algunas sí, la verdad. Bueno, el pues motivo, la verdad es que si ellos no querían, eso no salía. Después me decían, Ana, ¿y por qué no te presentas tú a posiciones? Digo, porque sé lo que es, no quiero. Yo solo estoy ahí para ayudar. Claro, yo iba para ayudar, yo nada, paso y ya está. Bueno, nos has dicho muchas cosas muy chulas. Bueno, sigue si quieres seguir. Ah, bueno, sigue. No, yo creo que el tema retos ya lo he resumido fácilmente. ¿Sí? Que yo creo que he superado los que me ha ¿Seguro? venido. Bueno, yo qué sé, lo hemos superado todos. Yo qué sé, hemos pasado por unas crisis, la del 2008, la de ahora del coronavirus, y que el hecho de que estemos hablando con cierta tranquilidad ahora mismo, tú y yo, significa que tanto tú como yo hemos superado, y muchos otros que nos están escuchando, hemos superado ese que es un reto no menor. A mí me ha afectado indirectamente y casi directamente también, y a todos. Anda. Así que yo imagino que esos retos que son... Eso sí que son retos, ¿no? Decir, vamos para adelante. Eso es muy importante. Muy bien. ¿Cómo fue esa llamada de Kiss cuando estabas tú ahí en el Poble, que dirían en valenciano? ¿Cómo? ¿En el pueblete valenciano? No, en Valencia se dice, cuando estás en el pueblo, se dice, estés en el Poble. Es una expresión muy valenciana. Como que estás ahí metido en tu casa y no sé qué, no sé qué. Sí, pero claro, a mí no me llamaron de... Claro, pero la historia es que a mí no me llamaron de Kiss cuando yo estaba en el pueblo. Ah, no, a ver, ¿cómo fue? No. A mí me llamaron de Onda Mini. Me llamaron sí, de una eso sí, emisora. te vas. Ah, pero yo pensé que habías vuelto al pueblo con las oposiciones. No, porque no las aprobé. Más. No, porque no las aprobé. Había vuelto a hacer las oposiciones allí, volví para hacer el examen. Perdóname. Pero no las aprobé. Entonces tuve que seguir adelante. De haberlas aprobado tú y yo no estaríamos hablando ahora. Evidentemente. Sí, pero... O seríamos eso. O si yo me hubiera presentado también animada por todos los opositores que he acompañado, pues igual estábamos los dos ahí de... Claro, por eso digo que el destino te marca y te dice, bueno, pues si no pasan cosas es porque tienen que pasar otras. Eso es. Siempre. Ay, creo firmemente en eso. Si estas pasan es porque tienen que pasar. El tema podcast, del que hablaremos si quieres después, pues me ha venido una oportunidad que yo la he aprovechado y he dicho, bueno, pues oye, si pasa esto es porque tiene que pasar. Y vamos a aprovecharla al máximo, a ver qué sale. Muy bien. Bueno, pues esto es igual. A mí me llamaron de Onda Mini. No sé si es esto lo que te quiere que te cuente, porque sí. antes de cómo fue. Y después la llamada de Kiss. Hemos entrado ya a la Torre Picasso, hemos hecho todo esto ya, ¿no? Ah, vale, sí. La llamada de Kiss, que fue hace 18 años. Eso es. Porque yo llevo en Kiss 18 años. Ya es mayor de edad, ¿eh? En Kiss. ¿Eh? Es mayor eres mayor de edad en Kiss. Sí, sí, es verdad. Sí. Ya puedes pedir, oye, ya puedo hacer lo que me dé la gana. Yo tengo 18. Aquí. No. Desgraciadamente no se puede hacer lo que uno. No sería lo más recomendable dejar a los locutores que hicieran lo que quisieran. O quizás sí, imagínate una radio donde cada locutor hiciera lo que quisiera. Pues oye, mira, a lo mejor inventamos algo. Bueno, esta llamada fue muy sencilla, una llamada de alguien, de Marc Vicent, que entonces era el director, que ya me había conocido anteriormente porque estábamos trabajando en la calle Ortega y Gasset, en los estudios de Onda Cero, que estaban entonces allí, y yo estaba presentando un programa de fin de semana junto con otros compañeros, con Rocío Santos, por ejemplo, que ahora está en Europa FM. Hacíamos el programa de radio de Desesperado Club Social, que era el programa, digamos, más importante para jóvenes que había en Antena 3 en ese momento, ¿no? Sí. Estaba Kira Miró, o sea, había un montón de gente importante allí. Y un programa muy divertido, tal. Entonces recibí la llamada del director, me propuso unirme al equipo del programa de radio adosado a ese programa de televisión. Yo entré como guionista y como locutor. Y bueno, pues así trabajé, haciendo ficciones, escribiendo ficciones, locutándolas, narrándolas, siendo uno más de ese programa coral, donde había entrevistas, donde había mucha diversión, mucho humor. Y lo pasábamos muy bien. Y bueno, lo que ocurrió fue que en ese momento, cuando hubo una transición en Antena 3, llegó Telefónica, ocupó lo que antes había sido de Onda Cero, y cambió todo. Entonces cerraron el programa cerraron el programa así de un día para otro de radio de Desesperado Club Social, y a la semana siguiente cerraron el nuestro. Entonces, bueno, ya está. Pero por aquel entonces, yo me iba a grabar y a preparar el programa allí, en Onda Cero, en Ortega y Gasset, y justo al lado, en esos mismos estudios, estaba Onda Melodía, que pasó a ser después Kiss FM.
XFM. Y como el director de XFM entonces era Marc Vicent, me veía por allí trabajando, muy espabilado yo para una cosa y para otra, pues bueno, hablamos de ciertas cosas, se quedó con mi cara, se quedó con mi nombre, y tiempo después me llama para decir que si quiero pertenecer al grupo Kiss, trabajando de fin de semana como un locutor, presentando canciones y tal. Y como yo entonces estaba de teleoperador, trabajando de teleoperador de lunes a viernes, dije, mira, pues tengo de sábados a domingos para eso, para hacer esto. Ahí hay un reto, por ejemplo, porque para entonces yo ya había trabajado en televisión. Había trabajado en Antena 3, había trabajado en Telecinco, había trabajado en series. Y sin embargo tuve que trabajar de teleoperador después. Claro. Entonces, el reto es superarse a uno mismo, superar el ego de uno mismo. Otro podía haber Eso te dicho, iba a decir. yo no voy a trabajar en esto, prefiero quedarme en paro o lo que sea, o que me pague la vida mis padres. No, yo dije, no, yo tengo que ganarme la vida, ya llegará la oportunidad. Pero como tenía tanta confianza en mí, yo sabía, digo, hay muchas posibilidades, muchas oportunidades, voy a aguantar aquí. Que ya llegara la llamada. Y llegó la llamada, Marc Vicent me llamó, me dijo, mira, tenemos este hueco, ¿te quieres venir? Me fui, les gusté, y luego yo poco a poco, pues de fin de semana pasé a entre semana, luego a hacer programas y todo eso. Pero yo empecé, pues eso, cobrando 4 duros el fin de semana y trabajando de lunes a viernes. No te voy a decir dónde. ¿Qué tal la experiencia de teleoperador? ¿Eh? ¿Qué tal ¿Qué? la experiencia de teleoperador? Mala. ¿Te ha hecho más empático con la gente? No, yo ya era empático con la gente antes de eso, ¿no? Sí, me ha hecho empático en el sentido de lo que tienen que aguantar los pobres teleoperadores. Me ha hecho más comprender cuando te llama alguien desde ese puesto, que muchas veces lo que solemos decir es, déjame en paz. Te hace pensar en que esas personas que están ahí se quieren ganar 4 duros trabajando mucho dinero, o sea, por poco dinero, trabajando mucho tiempo y merecen el respeto de todos, porque es ese típico trabajo que si no lo tienes, no tienes nada. Y no es fácil, además, muchas veces son ventas, otras veces tienes que utilizar la voz. A mí no me sirvió de nada haber pasado por radio para poder vender. ¿Por qué? Porque ese es otro arte, era todo venta, ¿eh? Ese es otro arte del que yo siempre he admirado a esas personas que venden, que tienen ese oficio de vender, tienen esa capacidad de convencidos de que su producto... Eso es un arte maravilloso. Sí que lo tengo mucho respeto por ese arte y porque son muchas veces mucha gente que necesita dinero y mal trabajan para conseguir 4 duros. Entonces, yo me fui de ese trabajo pensando eso. Dije, he conocido un mundillo y un mundo, bueno, pues de gente que trabaja y que se busca la vida y que seguramente saldrán de ahí a un sitio mejor. Porque lo bueno que tiene ese trabajo es que siempre vas a un sitio mejor, normalmente. Claro, evidentemente. Bueno, sí. Así que bueno, yo tuve suerte en ese sentido. También había pasado yo en teletrabajo pasé 2 veces. Anteriormente a ese, antes de entrar en 40 principales, que también estuve trabajando en Prisa, yo estuve también de teleoperador de Canal Plus. ¿Te acuerdas de aquellos cacharros negros con la llave blanca? Claro, cuando veíamos las películas así diciendo que están ahí. Porque tú no tenías Canal Plus, pues si tenías Canal Plus tenías tu cacharro negro con la llave. Nosotros lo pedíamos a mi padre, lo que pasa es que éramos familia numerosa y mi padre decía que las familias numerosas no entraba a Canal Plus. Claro, pues si tenías Canal Plus y no te funcionaba, llamabas a un sitio, el Centro de Atención Telefónica, el CAT, que está, que eran unas naves enormes que me imagino que seguirán existiendo, creo, no lo sé, imagino que ya no. Que están por ¿dónde está? Por el sureste de Madrid. Y ahí estaba yo, cogiendo la llamada. Sí, dígame, sí, no se preocupe, introduzca la llave blanca. Y así estuvo un montón de tiempo. Pagaban un poquito mejor. Pero yo me podía pagar mi doblaje, me podía pagar el alquiler y podía aguantar un poco de tiempo hasta que me llamaran de algún lugar para trabajar. Hasta que me llaman, efectivamente, de un lugar llamado 40 Principales, que para mí era la meca, era el Hollywood, era el totum revolutum, lo máximo. Y claro, aquello fue una fiesta porque yo a mis compañeros se los conté, se lo conté a mis supervisoras, que se pusieron muy contentas. Qué bien. Enrique, 40 Principales, ¿qué hacías? Pues eso, pues presentar canciones y colaborar en programas de guionista y de colaborador y animador con la música, lo que se hace en 40. Claro. Y ahí estuvo un buen... Oye, tengo una pregunta como locutor de música, ¿vale? ¿Hay una parte de vuestra vida que os dedicáis a estudiar todas las canciones? O sea, cuando empecéis a hablar de música y de... a mí me gusta, ya sabes que me gusta mucho la radio, escucho mucha radio y a veces escucho los típicos programas, ¿no? Sobre un especial sobre tal o
o tal canción, entonces empiezan a contar, y digo, ¿se pasan la mitad de su vida estudiando la música que ponen? ¿O simplemente se la han estudiado antes y ya está? ¿O cómo es eso? Yo creo que nadie, la gente que le gusta la música no estudia. Claro, No, por eso, pero ¿cómo lo no hacen? no hay libros. No estudia. No, me refiero a estudiar, a empollar, a coger un libro porque tengo que enterarme de qué va esto. No. Bueno, a Lo hacemos por investigar, a interés. veces el estudio es investigación. Investigar sí, Eso. pero unos más que otros, ¿eh? Yo conozco gente que sí, que se empolla en ese sentido, a investigar, que aman y viven para la música. No es mi caso, no es exactamente mi caso, pero conozco mucha gente que sí, que efectivamente lo hace, a pesar de que el 90% de las radios no piden eso. No piden que el locutor sepa tanto. Entre otras cosas porque también la gente que nos escucha muchas veces, si les das demasiados datos, los puedes llegar a cansar y la gente lo que quiere es escuchar la canción. Que le des algún dato de vez en cuando interesante, está bien. Primero porque el locutor se llena un poco más de prestigio si le dices algo que este oyente no sabe. Segundo, porque a lo mejor lo que le dices le hace gracia, le parece incluso que lo puede incorporar a su propia vida, es algo que está relacionado con él, que eso también tiene mucho interés. Claro. Y también porque dices algo, tienes que decir algo cuando presentas una canción. Si solo presentas una canción y dices cómo se llama el cantante y lo otro, pues eso lo puede hacer mucha gente, pero nosotros nos contratan por hacerlo más atractivo, para darle fuerza a la música. Entonces, yo eso es lo que hago. Lo que pasa es que espera, yo otra pregunta más, música, déjame, Enrique. Yo no he estudiado música, lo que sí he hecho es, a raíz, como yo tengo que hacer eso, tengo que investigar. Se nota que eres teleoperador, ¿eh? Enrique, claro, déjame, que te quiero preguntar una cosa. Soy muy, por ejemplo, si pongo a Phil Collins, yo quiero saber qué le ha pasado a Phil Collins, de dónde viene, porque soy muy así, muy intrometido. Vale. Y yo ¿Cómo te imaginas a la gente que te escucha? Esa es la pregunta que te quería hacer. Tú pones una canción, imagínate, Phil Collins, True Colors. ¿Qué te imaginas? O sea, yo cuando estoy grabando ahora la entrevista, cuando la estoy editando, no siempre, pero hay veces que me imagino a la gente cuando la está escuchando. A mí uno de los mayores de piropos que me hacen que me han hecho al podcast es cuando se escucho, me tomo un café contigo y con la persona que invitas. Es como si estuviéramos en una conversación, ¿no? Vale. Entonces, toda esa gente... Sí. Porque yo estoy convencido de que cada locutor tendrá la suya. Yo normalmente no me imagino a nadie en concreto. En absoluto. Bueno. A ver, salvo que, por ejemplo, si yo les estoy hablando a los gremios de los taxistas, porque yo cojo mucho taxi, porque además me caen bien y porque además sé que nos escuchan mucho. Durante la pandemia, los únicos que nos escuchaban eran los taxistas, y esto es así, porque nadie cogía el coche, y donde más se escucha la radio musical últimamente es en el coche, y nadie escuchaba el coche. Los únicos coches que estaban por ahí eran los taxistas, que además hicieron una labor maravillosa. Sí, o sea, muy poca gente habla de lo que hicieron esos por todos nosotros. Ir al hospital, recoger a enfermos, recoger a pacientes, sin necesidad de hacerlo. No había ninguna ley que les dijera que tenían que hacerlo. Y sin embargo, se juntaron todos. Me he cruzado con muchos taxistas que me lo han dicho. Oye, mira, yo tuve que ir tal y cual, tuvimos que ir con mascarilla. Ole, me cae muy bien, te lo digo en serio. Igual que digo taxistas, te digo conductores de autobús, conductores de Uber, de lo que sea, ¿vale? Gente que se dedica a esto. Yo no me puedo imaginar a los taxistas en bloque, cuando me refiero a ellos, o me puedo imaginar a las madres, si me refiero a las madres, o a los cocineros, sean chicas o chicos, en la cocina cuando es la hora de comer, pero es una cosa abstracta. No me imagino una figura en concreto, sino algo abstracto. Y el resto del tiempo no me imagino a nadie. Me imagino a alguien, pero no tiene forma. Y el alguien que me imagino es el oyente, y no tiene una forma definida. Pero es alguien, sí me imagino a alguien que quiere escucharme. No me imagino a alguien con cara agria, sino a alguien al que yo le gusto. Me imagino un buen público. Vale. Pero pasa lo mismo. Cuando sales al teatro a presentar un evento, también tienes que imaginarlo. Porque, no sé si lo sabes, pero cuando presentas un evento tú no ves a nadie. Ya, los focos te están deslumbrando. Te tienes que imaginar un público contento. Tienes que imaginártelo así. Mejor. Luego, la gente aplaude, ¿eh? Luego en un feedback tú los escuchas y la gente está aplaudiendo. Pero no soy capaz de imaginarme a nadie. A veces a mi madre... Ah, interesante. Mi madre, pero porque yo a mi madre le digo muchas cosas por la radio. Mamá, que ya estoy aquí, que me comí y no sé qué. Que sí, que he perdido 1 kilo.
ya yo aprovecho la radio para comunicarme con mis padres. Bien. Muy bien. A ver, ¿cómo se llama tu padre? Bartolomé. Bartolomé, te dirá tu madre. Bartolomé, ven que nos va a dar el mensaje el niño. Sí, ¿Sabes? sí. Ven aquí. Bueno, oye, voy a hacerte la siguiente pregunta, que ya has hablado de ello, y es ¿de qué te sientes más orgulloso en tu vida? ¿De qué me siento más orgulloso de mi vida? Sí. Si tuvieran que darte un premio, ¿a qué? Que sea personal, ¿eh? Qué difícil es esta pregunta. La Ya, gente pero tarda es mucho muy a la hora buena. de responder. No. No tarda, ¿no? Yo sí tardo. No, da igual, hay de Debe todo. ser Hay porque gente soy que poco no orgulloso. sabe. No, hay de todo, hay de todo. Hay gente que de normal la gente se piensa un poquito, porque no estamos acostumbrados a... Me siento orgulloso de haber llegado a... Me siento orgulloso de haber conseguido a veces, no siempre, pero muchas veces, conseguido llegar al corazón de la gente. O sea, Eso te lo de puedo eso me siento asegurar muy yo. orgulloso. Sí, Eso te lo puedo asegurar yo. me siento orgulloso, sobre todo de eso. Hombre, también, Vale. desde el punto de vista de qué instrumentos o cómo he conseguido llegar ahí, también me siento orgulloso porque no es fácil, porque requiere de un trabajo, requiere de un análisis y requiere de sensibilidad sobre todo. Y requiere de la necesidad de traspasar el rol, o sea, de alguna forma olvidar que tu rol es el presentador y olvidar que tu rol... y entrar en un rol mucho más íntimo con el oyente como una persona que soy yo, que le cuenta algo a otra persona, que eres tú, algo que sé, que yo siento y que sé que tú vas a sentir también cuando te lo cuente. Ya está. Entonces, esto lo puedes hacer escribiendo un libro, lo puedes hacer en un teatro, lo puedes hacer haciendo cine, lo puedes hacer... Y en radio, si es en directo y si es radioactiva, quiero decir, escucha activa, porque en radio hay dos escuchas, la activa y la pasiva, pero de noche la escucha es activa, siempre. Como el feedback que yo he obtenido durante muchos años, no solo por La Noche Encendida, sino también por otros programas, y espero también por el tema de los podcasts, lo reciba también, como el feedback es bueno y es, te he pillado y es me has emocionado. Bueno, en la Noche Encendida los feedbacks eran maravillosos, a mí me emocionaban, o sea, eran cartas, eran libros, eran agradecimientos, incluso desde América. No te voy a decir que fueran todos los días, ¿vale? No era todos los días, pero a lo mejor uno a la semana sí lo era. Me valían. Y también me valía el simple gracias. A veces me venían, oye, que gracias a esa canción que me lo pusiste tan bonito, no sé qué. Mi chica y yo hicimos el amor y yo qué sé, pero 9 meses después, apareció alguien, chico. Pues más que eso no me puedo sentir orgulloso. Si es que, claro. Quiero decir, yo creo que para la gente que trabaja en radio y en realidad la gente que trabaja en comunicación y la gente que trabaja en arte o en teatro, lo más orgulloso que puedes sentir es a ver que haya llegado tu mensaje y que ese mensaje haya calado de una forma positiva. Porque incluso cuando dices mensajes que son terribles, sirven para que la gente reaccione a eso y haga algo al respecto. Todos los que nos dedicamos a esto, yo estoy completamente convencido que todos los que nos dedicamos a esto tienen el mismo orgullo, te lo aseguro. Todos te van a decir algo parecido. Vale. Me vas a pasar el teléfono de un compañero tuyo, le entrevistaré. Y entonces esta pregunta yo me callaré y diré, a ver si dice lo mismo. Aquí sale de todo en el ADR. O sea, ya te digo que cada entrevista es muy distinta, ¿eh? Bueno, si te parece, vamos a hacer un viaje en el tiempo. ¿Te apetece? Hacemos un viaje en el tiempo, Enrique. ¿Vale? Bien, cierra los ojos. Vamos allá. Cierra los ojos de verdad, te estoy mirando. Vete a tu pueblo cuando tenías 10 años. Acuérdate de ti con 10 años. Vale. Sí. Quiero que sientes a ese niño Enriquito que estás viendo ahora, le sientes en una silla. Sí. Cuando abras los ojos, le vas a dar un consejo. Vale, ya. Pues que sea más valiente. Eso es importante. Que sea más valiente. A este niño. Gracias por haberte dejado llevar, por el ejercicio este. Lo tengo clarísimo, claro. Es verdad que la valentía se aprende poco a poco, no es fácil. No, un día no eres un chico ahí apocado y otro día eres valiente. Sí, porque los sueños se quedan en sueños, sí, tiene que haber algo más. Pero la valentía no me refiero a no tener miedo, que todo el mundo tenemos miedo, es que es imposible. La valentía es decir, bueno, está el miedo ahí, pero yo sigo para adelante. Eso es. Con sigilo, con cuidado, con miedo, pero voy a seguir para adelante.
Yo suelo decir hacer como si. Hacer como si no tuviera. ¿Qué pasaría si no tuviera miedo? Entonces, voy a hacerlo como si no lo tuviera. Lo contrario al cobarde no es el valiente, lo contrario al cobarde es el temerario. El temerario es el que no tiene miedo, pero el que no tiene miedo lo va a pasar mucho peor que el cobarde. Es el inconsciente, vamos. No tiene miedo, sí que se va a caer y se va a romper la crisma y le va a ir todo muy mal en la vida. Prefiero al cobarde que al temerario. Y prefiero al valiente, que es un cobarde que a pesar de eso sigue para adelante. Eso es. Muy bien. Acabamos de escuchar el libro Frases de Coaching para... Oye, mira. Sí, podrías escribir un libro. Yo creo que la gente que hace radio, mucho más que la que hace televisión, de tele sacan mogollón de libros y de radio yo no veo tantos. Y creo que todo lo que se cuenta en radio es mucho más potente. O sea, porque la gente se abre más de... No sé. Bueno, estamos acabando la entrevista, Enrique. ¿Qué te parece? Muy bien, y te voy a hacer una última pregunta, ¿vale? Sí. Y después te voy a pedir un favor. Vale. El favor no te lo había dicho en ningún momento, como no se lo digo a nadie, pero os lo pido ahora. Primero te hago la pregunta, ¿vale? Vale. Quiero que me cuentes un secreto en 15 segundos. Secreto de verdad. Un secreto. Está desinflado un globo. En 15 segundos. Puede ser un secretito. No. Pues que antes has hablado de libros. Y estoy preparando algo. Preparando un libro. Claro, evidentemente. Voy a preparar un marmitaco para 4. Sí, es un libro. Bueno, si haces marmitaco, me invitas. También. ¿Un libro? ¿Y para cuándo el libro? ¿Para cuándo es? El libro para después de los podcasts que estoy preparando. Vale. Y no te doy más pistas sobre eso. Sobre los podcasts te puedo hablar si quieres. Eso, ahora si quieres hablamos un poquito de podcast y después te pido el favor. Porque tenemos aquí a un nuevo podcastero. Bueno, yo no sé si decir podcastero, porque tú ya lo tienes todo hecho, ¿sabes? Pero... No, completamente nuevo. Es otro mundo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero... Tiene que ver, pero no tiene que ver. Es que es distinto. ¿Sobre qué es el podcast? ¿Cuál es el tema? Yo como soy así, tan nervioso, que no me puedo estar quieto, que soy como un niño chico, que quiero jugar ya con mi juguete, y para calentar un poquito el terreno yo voy a proponer contar cuentos. Y se llama Pasa un cuento. Y entonces en Pasa un cuento lo que pasará por el cielo de nuestra imaginación serán cuentos. Aquí sí quiero decir algo importante. No es muy normal podcast de ficción. Es muy normal los podcasts de entrevistas o podcasts donde te explican cómo hacer un cocido o de miedo o de gente hablando, que son muy interesantes. Este tipo de podcast a lo mejor lo puedes escuchar mientras friegas los platos, pero no puedes leer un libro mientras friegas los platos. No. Esto es como, lo que yo propongo es leer un libro. Propongo algo muy difícil que tiene esta pequeña necesidad de contemplación. Yo lo que propongo es que la gente se pare. Y eso es muy difícil hoy en día. Muchos van a decir, yo lo escucho mientras voy en el metro. Sí, se puede escuchar ahí, pero claro, si lo escuchas ahí es como si ves una película fantástica mientras estás en el metro. No lo vas a sentir igual, no lo vas a disfrutar. Entonces, antes de contarte de qué va, te digo cómo funciona y las instrucciones son siéntate y escúchalo. Porque además van a pasar dos cosas. Primero, que te vas a sentar por fin, que eso no hacemos nunca, no nos sentamos. Y segundo, que vas a aprovechar para sentarte para escuchar una historia que a lo mejor te toca y que puedes regalar, porque estas historias se pueden regalar. ¿Ah, sí? Que lo bueno que sí, pasa un cuento, no va a costar nada, serán cuentos que aparecerán orgánicamente, o sea, aparecerán de pronto, como aparece la lluvia, avisaré un poquito antes de cuándo aparece el próximo cuento. Y aprovecho para decir que todo el mundo que ya ha salido el podcast desde el 15 de septiembre, que lo podéis escuchar, que seguramente habrá más de un cuento ya. Claro. Por eso. Entonces no ha salido todavía. Entonces no te preocupes porque lo que hay que hacer ahora es vete a buscar a Enrique Marrón y empieza a escuchar los cuentos. Lo de sentarse, nos pasamos muchas veces el día sentados, pero no nos paramos sentados para nosotros. Eso es lo complicado. Nos sentamos todo el rato para trabajar. La gente que lee, sí. Te voy a pedir un favor, y es que este podcast a partir de ahora es tuyo. Entonces se lo digo a todas las personas que entrevisto, porque has puesto mucho en esta entrevista y te lo agradezco muchísimo. Te agradezco de corazón que hayas permitido que te entreviste, contar tantas cosas, todo. Y te voy a pedir que cierres tú el podcast como te dé la gana. ¿Aceptas el reto? Sí.
Vale. Si yo los retos ya te he dicho. Por eso te lo digo. Entonces, ciérralo, como ¿qué mensaje te gustaría lanzar a la gente? ¿O tienes un espacio para ti en el que nadie te está diciendo lo que tienes que hacer, ni nada de nada? Pues ala, tuyo. Vale, pues a ver, vamos a ver, para empezar. Gracias, Ana, por esta oportunidad. Os recomiendo que escuchéis la próxima de Ana Labor, que va a ser mejor que entrevista que esta. Van a decir cosas más interesantes. Va a ser más maravillosa que esta. No lo dudéis. No, es una broma. Cada entrevista tiene su historia. ¿Por qué digo esto? Pues porque en realidad los que nos dedicamos a esto somos un poco más interesantes porque salimos por ahí. Salimos por la radio, salimos por la tele, salimos por YouTube. Pueden parecer más interesantes, pueden ser más ejemplificadoras y nosotros solemos ser como más de otra cosa. No, somos personitas normales y corrientes que nos gusta dedicarnos a esto porque nos hemos dado cuenta de que hablamos un poquito así y que sabemos llamar la atención mejor, pero luego las historias que hay de fondo y las cosas que nos pasan en la vida no son ni mejores ni peores de las que te pueden pasar a ti que me estás escuchando. Y eso es lo interesante, ¿no? Lo interesante es que en este mundo al final todos nos nutrimos unos de otros de las historias y cada vez que hables con alguien, mira, aunque tengas 3 carreras y hables con un agricultor que está muy lejos, allí en Asturias, seguro que vas a aprender un montón de él. No tiene un programa de radio, no tiene un programa de podcast, has estado allí durante un tiempo en la casa rural y durante 10 minutos seguramente has aprendido mucho más que lo que puedas aprender en un libro durante un año. Te lo digo en serio. A lo mejor te da la clave para que puedas cambiar tu vida esa persona que está ahí, que no la conoce nadie. Entonces, bueno, yo agradezco a nuestros oyentes, a los oyentes de Ana y a los míos, que tengáis la atención para que nos dejéis contar nuestras historias, pero que la mejor historia seguramente la tienes tú, que es la que te ha pasado a ti y que algún día pues la contarás y podrás dar ejemplo a mucha gente. Así que eso es lo que quiero decir para cerrar. Gracias, Ana, por la oportunidad. Gracias a ti. La oportunidad es mía, ¿vale? Vale. Así que hasta luego.